Saludos mis queridos amigos y hermanos, yo soy Carlos de Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios. Hoy quiero explicar la parábola de las 10 vírgenes. La obra de Dios está proclamando a todo el mundo las buenas nuevas del reino de Dios. Y esta fue iniciada por un solo hombre, Jesucristo. Jesús eligió y llamó a sus discípulos, y la palabra discípulo significa estudiante o aprendiz. Y durante 3 años y medio, Él les enseñó el mensaje de Dios, el Evangelio, las buenas nuevas del mundo de mañana. Después que diera su vida en sacrificio por los pecados del mundo, vino su resurrección para hacer posible la vida eterna para nosotros y su ascensión al trono del universo, donde ha permanecido desde entonces como nuestro sumo sacerdote. Cristo envió al Espíritu Santo para llenar y a empoderar a sus apóstoles y a su iglesia. Jesús había dicho: edificaré mi iglesia, y así lo hizo. La obra de Dios comenzó en y a través del cuerpo humano personal individual de Jesucristo. Él había dicho que Él no podía hacer nada por sí mismo. Era el poder del Espíritu Santo de Dios que moraba en Él lo que hacía la obra. Ahora, que el mismo poder entró en el cuerpo colectivo de los discípulos, formando la Iglesia de Dios del Nuevo Testamento. Así, esta iglesia se convirtió en el cuerpo de Cristo. Su comisión número 1 es continuar la obra de Dios, es decir, proclamar al mundo el Evangelio de Cristo del reino de Dios. En otras palabras, las buenas nuevas del mundo de mañana, el gobierno mundial de Cristo, que reemplazará al mundo de hoy, gobernado invisiblemente por Satanás. La iglesia primitiva del Nuevo Testamento, sobrecargada con el poderoso poder del Espíritu de Dios, creció y se multiplicó en crecimiento y poder. Su influencia pronto se hizo sentir. Jesús le había dicho a sus discípulos que iría al cielo, pero que regresaría como el gobernante supremo del mundo para establecer el reino de Dios. Ellos esperaban que esto ocurriera muy pronto durante su vida. Fue porque pensaban que el reino de Dios aparecería inmediatamente que Jesús le dio la parábola de las minas, como ustedes pueden leer en Lucas capítulo 19, versículos 11 al 27. E incluso después de su resurrección, esperaban que Jesús estableciera su reino inmediatamente, como también pueden leer en Hechos capítulo 1, versículo 6. Pero Él se fue al cielo. Pasó todo un ciclo de tiempo de 19 años, luego otros 19 años. Durante 2 ciclos de tiempo de 19 años, habían proclamado el mensaje de Cristo y habían esperado su inminente regreso en su generación. Y ellos se habían desanimado. Su paciencia se había agotado. Y luego, en el año 70 después de Cristo,
vino la invasión y el asedio de Jerusalén por el general romano Tito. Los verdaderos discípulos en Palestina habían huido al norte y estaban desorganizados. Su Mesías no había venido a establecer su reino. Habían perdido la paciencia, estaban desanimados. Ellos se durmieron en la obra de proclamar el Evangelio de Cristo, el mensaje del venidero gobierno de Dios, con Cristo como Rey que regresa para traernos paz en el mundo de mañana. Ya no se proclamaba de manera organizada a todo el mundo. Y Cristo mismo había predicho esto en su parábola de las 10 vírgenes. Estas vírgenes, por supuesto, representaban a su iglesia. Ellos esperaban el regreso de Cristo como Rey conquistador, incluso en el año 31 después de Cristo, el mismo año en que la iglesia fue realmente fundada, como leemos en Hechos capítulo 1, versículo 6. Ahora tomen sus Biblias y pasemos a leer la parábola de las 10 vírgenes. Vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 25, y vamos a comenzar a leer en el versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él, respondiendo, dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». En esta parábola de Mateo 25, Jesús explicó proféticamente de antemano que él se tardaría, que su venida se atrasaría, su llegada más allá de sus expectativas erróneas, y como leímos en el versículo 5, cabecearon todas y se durmieron. Toda la iglesia de Dios se durmió en la obra que se le asignó. Durante más de 18 siglos y medio, ese vital mensaje del Evangelio acerca del venidero gobierno mundial no fue proclamado con poder organizado al mundo. Veamos lo que también Jesús declaró. Pasemos a Marcos, capítulo 13, y leamos el versículo 10. Marcos, capítulo 13, versículo 10. «Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones». Jesús declaró proféticamente que el Evangelio sea predicado y publicado, como acabamos de escuchar. Ahora,
Vayamos a Mateo capítulo 24 y vamos a leer el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así como Dios asignó 2 ciclos de tiempo de 19 años al comienzo de esta era del Nuevo Testamento para la proclamación de su evangelio, así ha decretado su proclamación mundial al final de la era, preparando el camino para su regreso. En el siglo XX, Dios utilizó al señor Herbert W. Armstrong en esa comisión de Mateo capítulo 24, versículo 14, y en la primera semana de 1934, el mismo evangelio del reino comenzó a llegar una vez más al mundo. Cristo había abierto la poderosa puerta de la radio y la imprenta. La hora de la medianoche había llegado. El fuerte clamor comenzó a resonar, tronando al mundo. Cristo viene pronto a gobernar a todas las naciones de la tierra por 1000 años. El reino de Dios estaba siendo proclamado una vez más. La iglesia había despertado de su letargo. Ahora leamos de nuevo los versículos 5 y 6, esta profecía acerca de las vírgenes. Versículo 5, tardándose el esposo, cabecearon todas. Aquí se refiere a toda la iglesia. Y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. La obra de Dios había experimentado un despertar. Una vez más estuvo activa. Pero observen lo siguiente. Continuando leyendo la parábola en el versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Ahora veamos qué significado tiene la lámpara. Pasemos al libro de los Salmos, capítulo 119, y vamos a leer el versículo 105. Y esto dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Ahora vayamos al libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10, y vamos a leer el versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Bien, quiero que entiendan estos versículos para que puedan comprender esta profecía. Las 5 vírgenes insensatas poseían lámparas, pero no tomaron aceite. Es decir, tenían la palabra de Dios, la Biblia, para iluminar su camino, pero no estaban llenas del Espíritu Santo, simbolizado por el aceite, para darles entendimiento espiritual, ni de la Biblia, ni del Evangelio, ni de los tiempos en el que vivían y viven. Este era el estado de las 5 vírgenes insensatas que se creían el pueblo de Dios cuando se levantó el clamor de medianoche. Estaban espiritualmente muertas, sin aceite alguno. Habían apagado el Espíritu Santo de Dios. Ahora pasemos a la breve historia profética de la verdadera iglesia. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2,
y vamos a leer el capítulo completamente. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza. O sea, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: Yo conozco tus obras, y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en la gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora continuemos leyendo en el capítulo 3 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas cosas o pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado,
miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como ya hemos leído, la última de estas 7 iglesias sucesivas en el grupo laodiceno, autosuficiente, tibio. Pero justo antes de esta iglesia está la iglesia de Filadelfia. Es la iglesia que lleva este mensaje vital del tiempo del fin. Es pequeña, es débil, pero es fiel, como todos lo han sido con la palabra de Dios. Se levanta en el tiempo que Daniel profetizó, como la ciencia se aumentará, en Daniel capítulo 12, versículo 4. Ya vemos los grandes adelantos científicos. La comunicación masiva por internet, radio, televisión y prensa, y la era de la inteligencia artificial. La verdadera iglesia de Dios, la continuación de la iglesia de Dios, que tiene el manto de Filadelfia, estamos proclamando el verdadero evangelio del reino de Dios en todo el mundo. Tenemos nuestro folleto titulado El Evangelio del Reino de Dios en cientos de idiomas, el cual usted puede obtener totalmente libre de costo a través de nuestra página web www.cdlidd.es, www.cdelit.es, o también puede tener una copia impresa escribiendo a nuestro correo electrónico www.cdlidd.es@gmail.com. Siguiendo con el mensaje, pero esta iglesia que lleva el mensaje de Dios al mundo es precedida por otra era de la iglesia. Esa está representada como espiritualmente dormida y muerta, como leímos en los versículos 1 al 3 de Apocalipsis 3. Son vírgenes insensatas, pero entre ellas hay algunas pocas vírgenes prudentes que caminarán con Cristo, descrito en el versículo 4. Ellas escucharon el clamor de medianoche. ¿Acaso sorprende entonces que Satanás se haya movilizado para influir en aquellos a quienes puede llevar a perseguir y oponerse a la obra de Dios? Recuerden, la profecía es de cumplimiento dual. Hay un cumplimiento anterior y otro posterior de la mayoría de las profecías. Las profecías, muchas son de cumplimiento doble, como acabo de decir. Y la primera hambre de oír la palabra del Eterno ha terminado. Pero pronto llegará el momento, probablemente al final del segundo ciclo de tiempo de 19 años de esta obra, cuando las voces de los siervos de Dios se silenciarán, las imprentas se detendrán. Eso no está muy lejos. Entonces vendrá la gran tribulación. Y el día
terrible del Señor con sus plagas sobrenaturales sobre las cohortes del diablo. Durante 3 años y medio habrá de nuevo hambre de oír la palabra del Eterno, como dice Amós 8:11, excepto por las voces de los 2 testigos de Dios, como está escrito en Apocalipsis 11. Luego viene la resurrección. Y el versículo 10, y las que estaban preparadas, o sea, las vírgenes prudentes, entraron con él, con Jesucristo, a las bodas. Y las demás se quedaron excluidas. Quiero citar unos extractos de lo que escribió Herbert W. Armstrong de la antigua Iglesia de Dios Universal. Y él dice: estoy llegando a creer que nunca hemos entendido nada sobre la iglesia de la Odisea. Herbert W. Armstrong, Gálatas 5 y 6, estudio bíblico del 12 de diciembre de 1980. Aquí otra. Apocalipsis 12, 17. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora la iglesia de la Odisea estará guardando los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús, y no serían la iglesia de Dios, pero son tibios y están dormidos. Aquí otra. La Odisea es la condición dominante en la iglesia final, somnolienta y dormida y tibia, y Cristo los va a vomitar a la mayoría de ellos de su boca, o al menos a la mitad de ellos. Mateo 25 indicaría la mitad de ellos, y a veces me pregunto si hay la mitad de nosotros que no estemos muy fervientes por Dios. Hermanos, lo digo para su vergüenza, cada uno de ustedes. Digo que despierten. No voy a decir, usted tiene razón y todo es tan maravilloso y todo va bien, y halagarle a usted. Voy a decirle la verdad, y a veces la verdad duele, y espero que le duela. Espero que le duela lo suficiente como para que usted despierte y se dé cuenta y haga algo al respecto. Y espero que cuando usted regrese a su casa después de ese servicio, usted se arrodille y pida la misericordia y el perdón de Dios, y le pida que vuelva a su vida, porque eso es lo que usted necesita hacer, y su eternidad puede depender de ello. Aquí otra. Bueno, entonces he dicho que la condición de la Odisea dominará al final, pero he dicho que todas esas condiciones, desde Éfeso hasta la Odisea, las 7 están presentes todo el tiempo en la iglesia, pero que ahora en la era de Filadelfia tenemos la condición de la Odisea. De eso es lo que estoy hablando hoy. Está aquí Herbert W. Armstrong, Advertencia a la Iglesia, sermón del 1 de julio de 1978. Aquí otra. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Esa es la iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. El remanente es la última parte, el extremo de un rollo de tela que usted compra en una tienda de telas. Y el remanente entonces es la iglesia de la Odisea, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Herbert W. Armstrong, sermón de Apocalipsis 12, 18 de abril de 1981. Voy a leer 2 más. Estos 7 mensajes sí se aplican a 7 eras sucesivas de la iglesia, pero también se aplican a toda la iglesia a través de todas las épocas. En otras palabras, las características de Éfeso dominaron en la primera era y las de la Odisea dominarán en la última, pero algunas de estas características se encuentran en cada era. Herbert W. Armstrong,
Naturaleza humana, la creó Dios, 1976. Aquí la última. Es posible que usted tenga que dar su vida actual para entrar en el reino de Dios. ¿Va usted a intentar vivir con eso y salvarla? ¿O usted está dispuesto? Hay un lugar en el capítulo 12 de Apocalipsis donde dice: después de que Satanás ha tenido la batalla en el cielo, una vez más, y ha sido enviado de vuelta a la tierra, donde menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y eso se está refiriendo a nuestro tiempo, de nuestro pueblo y de los de la iglesia de la Odisea, que nos seguirán casi de inmediato. Y la era laodicena de la iglesia aún no ha llegado, pero llegará, y creo que estamos haciendo mucho para que se haga realidad. Herbert W. Armstrong, La marca de la bestia, sermón 11 de septiembre de 1982. Los laodicenos no fueron prominentes hasta probablemente alrededor de la época de la muerte de Herbert W. Armstrong, pero hubo muchos laodicenos antes de ese momento. Como demuestran los escritos anteriores, la porción de la Iglesia de Dios de Filadelfia ha enseñado durante mucho tiempo que cerca del final surgirá una obra separada, que también resulta ser una serie de obras separadas de aquellos que son tibios, como está sucediendo hoy. Una obra que no es ferviente y aparentemente menos estricta bíblica, pero que dominará entre los seguidores. Y según Meta de la inteligencia artificial, en una oración pronunciada por Herbert W. Armstrong el 30 de julio de 1983, él mencionó: y ahora, al acercarme al final de mi propia vida, quiero orar por la iglesia para que sea fiel y verdadera a ti, y para que la guíes, la dirijas y la conduzcas, incluso a través de la era laodicena que podría sobrevenirnos poco después de mi partida. En transición, el sermón y la oración de Herbert W. Armstrong. Y lamentablemente, esta dominación laodicena ha ocurrido. Y aunque no está absolutamente claro cuándo la mayor parte de la Iglesia de Dios se volvió laodicena, sí está claro que Herbert W. Armstrong murió el 16 de enero de 1986 y que sus sucesores en la Iglesia de Dios Universal descartaron casi todas las doctrinas de la Iglesia de Dios que la Iglesia de Dios Universal alguna vez tuvo. Y por lo tanto, esta es la razón por la que decidí utilizar 1986 al 90 como la fecha de predominio de la Odisea. Aunque hubo muchos laodicenos antes de esa fecha, los laodicenos descienden principalmente de la antigua Iglesia de Dios Universal o de sus ramificaciones. Ahora, a pesar de las citas de Herbert W. Armstrong y de la antigua revista Las Buenas Noticias, algunos creen que Herbert W. Armstrong solo enseñó que la Odisea no podría surgir hasta después de que los filadelfinos fueran a un lugar de seguridad. Quienes hacen esto simplemente no entienden las aclaraciones escritas de Herbert W. Armstrong al respecto, ni las escrituras. Recuerden que Jesús reprendió a la iglesia de la Odisea por su obra tibia. Si la existencia de la iglesia de la Odisea solo ocurre al comienzo de la gran tribulación y su principal trabajo es perseguidos y asesinados, no parece que esto se consideraría tibio. Por lo tanto, los laodicenos deben existir antes de la gran tribulación. Y eso significa que serán perseguidos severamente durante el tiempo de la gran tribulación. Piensen en esto. En resumen, la
vírgenes son 10. El número 10 es un número entero. En otras palabras, significa un 100%. Y Mateo 25 representa un 100% de la iglesia de Dios. Pero hubo 5 prudentes y 5 insensatas. Esto quiere decir que la mitad de la iglesia, un 50%, ha sido prudente y han mantenido sus lámparas encendidas. Y como ya les probé con las escrituras, que la lámpara representa la palabra de Dios, y ese 50% ha tenido aceite en sus lámparas y ha tenido aceite extra para que no le falte. Y como también le demostré que el aceite es símbolo del Espíritu Santo de Dios. Y por otra parte, representa que las otras vírgenes insensatas tenían sus lámparas. Han tenido la palabra de Dios, pero no fueron diligentes en tenerlas llenas de aceite y mucho menos teniendo aceite extra. Lo que significa que no han sido diligentes en el estudio y en la búsqueda y obediencia a Dios. De esta manera, contristando al Espíritu Santo de Dios, y lamentablemente, cuando llegue el esposo, se quedarán fuera. Hoy, en el pueblo de Dios, algunos, aun siendo filadelfinos, están en la condición de laodicenos. Como es de saber, las 10 vírgenes cabecearon y se durmieron, pero las que estaban preparadas despertaron justo antes que el esposo llegara y entraron a las bodas. ¿Cuántos de ustedes tienen sus lámparas encendidas y llenas de aceite? ¿Cuántos de ustedes tienen aceite extra? ¿Se han preguntado usted si es prudente y estudia diariamente la palabra de Dios y obedece a Dios y lo tiene prioritariamente en su vida? Si lo es, siga así, no cabecee y no se duerma para que entre en el reino de Dios. Pero si usted tiene la condición de las insensatas, aún es tiempo. Despierte, llene su lámpara de aceite, ocúpese de tener aceite extra para que no le falte. No sea laodiceno tibio, porque será vomitado de la boca de Dios. No ponga nada por encima de Dios. Haga como dice Dios en su palabra. Vayamos a una última escritura, Isaías capítulo 55, y vamos a leer los versículos 6 al 8, o 6 al 7, perdón. Buscad al Eterno mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Eterno, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No espere que Jesucristo le diga como les dijo a las 10 vírgenes insensatas: no os conozco. Velad, pues, concluyó Jesús, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hasta aquí este mensaje. Les habló Carlos de Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.